El día de hoy vamos a hablar del tema el análisis en una investigación. Bueno, vamos a entender por análisis el proceso que consiste en la realización de los procedimientos a los que éste deberá someter la información recabada con la única finalidad de alcanzar los objetivos que el estudio se propone. Recuerden que los objetivos se establecieron desde un principio en la investigación. Tenemos que es el análisis de la información. Después esta información se va a interpretar y después la vamos a explicar. El análisis propiamente dicho de los datos y la información obtenida es uno de las primeras etapas en que consiste dicho análisis y este explica las propiedades, características o rasgos encontrados en torno a las variables que vamos a estudiar. Una vez que se obtienen los datos, se van a clasificar en variables, las cuales se van a interpretar. Y pasa a la siguiente etapa, que es la interpretación, donde se determina la significación de la información obtenida y sus alcances teóricos. Los alcances teóricos pues se derivan desde el marco teórico de nuestra investigación. O sea, es toda aquella teoría que se investigó, todos esos estudios previos de los cuales nos estamos basando para obtener esa información. La tercera etapa va a consistir en explicar y es la función de dar respuesta después de que la información se recaba y cómo se da la respuesta a la pregunta que inició la investigación. Vamos a explicar precisamente esa pregunta inicial que dio origen a nuestra investigación a través de la interpretación y tomando en cuenta nuestro marco teórico. Ahora, tenemos dos tipos de análisis, el análisis de corte cuantitativo y el análisis de corte cualitativo. En cuanto al análisis del corte cuantitativo, este permite cuantificar la información a través de muestras representativas a fin de tener la proyección a un universo específico y refleja lo que ocurre realmente en una población. ¿Sí? Estas muestras representativas pues se pueden cuantificar. Va a implicar herramientas informáticas, pueden ser estadísticas y basadas en las matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su propósito, ya que trata de cuantificar el problema y entender qué tan garantizado está mediante la búsqueda de resultados proyectables a una población mayor, de la cual pues vamos a obtener una muestra. Es una representación de nuestra población en total. En el caso de ustedes, la población mayor, pues son todos los estudiantes de la Universidad ISEL y la muestra, en algunos casos, son los estudiantes de administración o únicamente los estudiantes de licenciatura. En cuanto a las técnicas de investigación cuantitativa, tenemos varias técnicas. Una de ellas es los cuestionarios.
El cuestionario es una lista o un conjunto de preguntas elaboradas sobre los hechos o aspectos que interesan en una investigación y son contestados por los encuestadores. Se hace una guía, se presenta al encuestado, el cual tendrá que contestar. Las opciones de respuesta en los cuestionarios son cerradas. Su objetivo es obtener la información correspondiente a las preguntas de evaluación. Después, esta información se codifica con los datos obtenidos a través de un proceso que asigna códigos numéricos a las respuestas registradas del cuestionario, de las variables que constituyen la base de los datos, así como asigna un código a las variables faltantes. Esto es, hay variables en donde no se tiene una respuesta, pero también se tiene que cuantificar. Aquí tenemos un ejemplo de categorías y la codificación. Esto abarca, a lo mejor es, mi población pudo haber sido de 70 alumnos, todos de administración, y bueno, se van considerando las categorías. Después de haber codificado los datos, el investigador decidirá cómo presentar estos datos. Hay varias formas. Pueden ser gráficas, estadísticas, de muchas maneras se pueden presentar. Otra técnica que tenemos son las encuestas. La encuesta se realiza sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico principalmente, interrogando a los miembros de un colectivo o de una población. O sea, que es representativa de una población. La encuesta es una observación no directa de los hechos, por medio de lo que manifiestan los interesados. Otra técnica es el muestreo. El muestreo tiene que tener el tamaño suficiente representativo de la población. Podemos obtener una población aleatoria de un porcentaje determinado en donde realmente represente la población que se está estudiando. Y se extrae una muestra. No podemos nosotros considerar una muestra mínima hacia una población muy extensa porque no va a ser representativa. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 100 individuos, una población de 100 individuos, una muestra no puede ser 1 o 2 individuos, tendría que ser un porcentaje considerable, por ejemplo, un 20, un 30% de la población. Y ya se considera una muestra representativa. El otro tipo de análisis es el cualitativo. Este es de carácter exploratorio y pretende determinar principalmente aspectos derivados del comportamiento humano. Normalmente este tipo de análisis suele ser subjetivo. Y el análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo que se alimenta fundamentalmente de la experiencia directa tanto de los investigadores en los escenarios estudiados como del individuo que se está estudiando. Las palabras es la principal fuente de datos en una investigación cualitativa.
esta parte de este análisis forman textos vivos y dinámicos. Hay dos formas, lo que va a formar el análisis del discurso a través del propio discurso de las personas. Se van a analizar las palabras y estas palabras suelen ser, en ocasiones las podemos codificar como variables. Y hay dos formas de adentrarse en un texto, mediante el análisis del contenido o con el análisis del discurso. Estos métodos se refieren a procedimientos de análisis de documentos que pone énfasis en el sentido del texto y establece grados de complejidad, ya sean descriptivo o inferencial, y recurre a técnicas de análisis tanto cuantitativas como cualitativas. Descriptivo quiere decir que describe principalmente la situación o describen el fenómeno o el objeto de estudio. E inferencial, o sea, se puede tener inferencia el investigador en el proceso de la selección de los datos. En este tipo de análisis cualitativo tenemos tres tipos de análisis, que son el sintáctico, semántico y pragmático. Los vamos a ver así muy rápidamente. El sintáctico, se interesa por la morfología del texto, permitiendo la búsqueda y recuento de palabras y caracteres. El semántico busca el sentido de las palabras y el análisis de los temas y categorías propuestas. Mientras que el pragmático pretende descubrir las circunstancias en las que la comunicación tiene lugar. Las principales técnicas de un análisis cualitativo son la observación, la cual puede ser directa o participante, la entrevista a profundidad y el grupo focal. Hay más técnicas, pero estas son las más usuales y las más importantes. Empecemos con la observación directa. Bueno, pues es aquella en donde el investigador únicamente va a observar lo que está sucediendo en su población muestra y la va a narrar. En la observación participante, él ya va a tener se va a introducir en esta muestra y va a obtener datos directamente, va a obtener información complementaria a través de una encuesta, ¿no? O una entrevista para obtener más información o para obtener o aclarar dudas. La entrevista es el instrumento más importante de la investigación junto con la construcción del cuestionario. En una entrevista, además de obtener los resultados subjetivos del encuestado acerca de las preguntas del cuestionario, se puede observar la realidad circundante, anotando el encuestador, además de las respuestas tal cual salen de la boca de la persona que se está encuestando, los aspectos que considere oportunos a lo largo de la entrevista. O sea, aparte del discurso de la persona, también se pueden anotar comentarios adicionales a las circunstancias y reacciones del entrevistado. Muchas ocasiones son aspectos como de sorpresa, como de rechazo, como de ansiedad,
como de miedo, como de llanto, dependiendo el tema, a veces de risa, de burla, dependiendo la situación. De tal manera que la entrevista permite obtener una información más completa. No nada más el discurso escrito, sino también lo que nosotros estamos observando en el entrevistado. Se recogen tanto las respuestas del encuestado como la información complementada aportada por el investigador. Ahora, la entrevista a profundidad es aquella que va más allá de un simple cuestionario y, por ejemplo, si queda alguna duda en relación a una pregunta y hay algo interesante que puede darnos más información, pues entonces se realiza una entrevista a profundidad en función a esa situación. El otro, la forma de técnica que también podemos hacer uso es el grupo focal. Estos grupos son, ante todo, parte de una investigación cualitativa, donde la discusión grupal se utiliza como un medio de generar entendimiento profundo de las experiencias y creencias de los participantes. Como su nombre lo dice, es un grupo de personas que se están entrevistando, donde un mediador guía una entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión. Habitualmente, el grupo focal está compuesto por 6 u 8 participantes, lo que deberían provenir de un contexto familiar. Esto es, no puedes como entrevistador o